Muy bien. Hoy el título del sermón dominical es Ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Mis amados hermanos, hermanas, vivimos en tiempos de cambios políticos en el mundo. Observamos la geopolítica y analizamos los diferentes retos que tiene el mundo en términos de una política de paz, de equilibrio económico, de oportunidad para los países más pobres del mundo, en términos de estabilidad, de paz social, de tantos países en guerra. Y en nuestro país observamos las grandes necesidades que tiene nuestra nación en el marco de las futuras elecciones presidenciales que celebraremos, Dios mediante, el próximo domingo 1 de febrero. Costa Rica está a las puertas de una nueva elección democrática para el puesto de la presidencia y de los diputados de la República. Y como creyentes, he escuchado muchas preguntas en torno a la relación de la fe con la vida política y social. Algunos piensan que no deberíamos de mezclar la vida de la fe cristiana con la vida política social. Algunos creen que es incompatible una relación con otra. Y hoy el objetivo que tenemos con este sermón es acercarnos a una respuesta mucho más profunda, una respuesta bíblica de cómo debería de ser la participación de un creyente, de un cristiano, en la vida social, en la vida política de nuestro país. Y es hermoso el sermón porque este sermón también tiene una connotación social que en ocasiones dejamos de lado en nuestras predicaciones, y es no solo cuál debería ser la participación ciudadana de alguien que nació en este país, sino también cuál debería ser la acción ciudadana de alguien que emigró e hizo de esta nación su país. Y eso es hermosísimo porque la Biblia habla muchísimo de los procesos migratorios, aquellas migraciones que se hicieron por conflictos, por situaciones de emergencia, por situaciones económicas o por voluntad personal de aquellos que decidieron desarraigarse de su país, de su nación, y tomar a Costa Rica como su patria. Observo que esta predicación de hoy también contribuirá a aquellos que emigraron y que hicieron de Costa Rica su país y han amado esta nación y aman esta nación. Yo planteo varias preguntas a la introducción de este sermón. Algunas de ellas son: ¿cuál debe ser nuestra posición como creyentes ante los cambios políticos que vive el mundo, que también vive nuestro país, en las futuras elecciones, los retos que tiene esta nación? ¿Debemos de aislarnos del mundo, los cristianos, del orden político? ¿Debería un cristiano abandonar más bien su fe y decir, no, me dedico 100% a la política? ¿Cómo debería un creyente involucrarse en esas actividades sociopolíticas? ¿Cómo es que la Biblia plantea responsabilidades ciudadanas para todos nosotros los creyentes? ¿Cuáles son esas responsabilidades? ¿Cuáles son los alcances de nuestra responsabilidad social como cuerpo de Cristo, como iglesia, como cuerpo de creyentes? ¿Y cómo debemos de participar en ellas? Para aproximarnos a todas estas preguntas desde la respuesta que queremos ofrecer hoy, vamos a introducir este sermón en un capítulo o en un libro maravilloso que es el libro de Jeremías. Decía Iván hace un par de semanas que terminó recién su estudio personal del libro de Jeremías, un libro que a toda luz es muy contextual al momento que estamos viviendo en el mundo y en esta época de transiciones políticas y económicas de Costa Rica, por lo cual también sugiero su lectura y su estudio en estos tiempos.
El libro profético de Jeremías lo encuentras en el Antiguo Testamento. Este libro relata el ministerio de un profeta llamado así, Jeremías, el cual le corresponde vivir en una época muy complicada para el pueblo de Israel. La nación había sido fragmentada, dividida en dos partes, dos reinos se dividieron. Aquella nación se dividió en dos reinos, los reinos del norte y los reinos del sur. Una nación que había sido conmovida política y socialmente, viviendo una serie de amenazas, una descomposición ética, moral, social, económica, una terrible crisis financiera en esta nación y además una división espiritual. Era una nación que le había dado la espalda a Dios, se habían volcado al ocultismo, habían corrido detrás de dioses paganos, en fin. Eran tiempos muy difíciles para Israel y estos dos reinos. Y entonces, la narración que hoy vamos a observar bíblicamente acontece producto de esta misma descomposición. Dios permitió que una nación poderosísima para entonces, llamada Babilonia, invadiera a Judá, la región del sur. Y Babilonia provocó la caída de Jerusalén aproximadamente en el año 586 a.C. En esta terrible transición, muchos israelitas fueron tomados y llevados al exilio de forma obligatoria, llevados hasta Babilonia para que sirvieran como esclavos. Y entonces aparece la voz del profeta Jeremías en medio de este caos político, social, económico y espiritual que vivía la nación de Israel y el reino de Judá. Solo como observación contextual al pasaje que hoy vamos a leer y que me parece fabuloso que en el marco de esta predicación, donde analizaremos cómo podemos participar cómo hacer de nuestra participación social una actividad responsable desde nuestro modelo como cristianos. Quiero contestar esta pregunta: ¿cuáles fueron las causas de la caída del reino de Judá a manos de Babilonia? Los expertos señalan al menos tres posibilidades o tres opciones. Una reforma fallida. Durante el reinado del rey Josías hubo un intento de reforma espiritual del pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que el pueblo de Dios no cambió realmente. Siguieron con su apatía espiritual, su desobediencia, su falta de arrepentimiento, su corazón endurecido. Le cerraron la voz en su corazón a Dios y se rebelaron contra sus estatutos. La segunda causa de aquella crisis fue la idolatría. Este pueblo mezclaba el culto de Dios con la adoración a dioses paganos. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Se fueron a ver lo que sucedía en los pueblos vecinos y se trajeron sus prácticas paganas y comenzaron a adorar a otros dioses a pesar de que el Señor les había prohibido de que no podían inclinarse ante otro Dios. Posiblemente muchos creyeron que el Dios del vecino era el mismo Dios de ellos y homologaron al Dios de Israel con los dioses paganos que habían alrededor, trayéndose sus cultos idolátricos y hasta sus prácticas inmorales. Llegaron al extremo incluso de sacrificar niños, dice el libro de Jeremías, en el capítulo 7. Una de las prácticas más abominables que recuerda la historia humana, el sacrificio a niños para dedicar ese sacrificio a dioses paganos. Y la tercera causa que señalan los historiadores fue la injusticia social. Era tal el caos que vivía aquella nación que dice la Biblia que los líderes explotaban a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, lo cual Jeremías denunció constantemente como causa de un juicio venidero. Esta descomposición social, política que vivía, por supuesto espiritual, que vivía estos dos reinos en Israel, trajo consecuencias
terribles, como una hambre extrema, la destrucción del templo de Salomón, aquel bellísimo, así nos narra la Biblia, que era bellísimo el templo de Salomón. Dice que fue saqueado y que fue incendiado hasta los cimientos. Y como tercer consecuencia, lo que les he dicho ya, una gran cantidad de judíos, de israelitas, fueron llevados al exilio, tomados para ser llevados a Babilonia para que sirvieran como esclavos. En el capítulo 29 del libro de Jeremías, que es donde vamos a enfocarnos hoy, vemos el contenido de una carta. No habían correos electrónicos para entonces. Una carta que Jeremías escribe en nombre del Señor y se la envía a aquellos israelitas que estaban en el exilio en Babilonia. No hay el tiempo y no es el enfoque de esta predicación, pero es una carta increíble. Y es el capítulo 29 de Jeremías nos da el contenido de esa carta, de lo que el profeta le escribió a aquellos exiliados que estaban en Babilonia, ahora sí, pidiéndole a Dios libertad, porque ellos querían volver a su país, a su tierra, ahora sí arrepentidos por sus pecados, y ahora sí suplicando misericordia para poder ser libres de la opresión del reino de Babilonia. Dios instruye a Jeremías para que él escriba una carta y se la envíe a aquellos exiliados. Hoy solo vamos a observar un pedacito de esta carta, pero los motivo a que más tarde o mañana durante la semana la leas completa y la analices, para que te des cuenta qué pasó en aquel momento histórico. Porque siempre ante una necesidad aparece una oportunidad. Y en mi estudio de esta semana de Jeremías 29, que no lo voy a enfocar en esta predicación, me llama la atención cómo en un momento de emergencia como la que estaba viviendo aquellos exiliados, ellos pensaban que en cualquier momento Dios los perdonaría porque conocían a Dios, su corazón misericordioso y perdonador, y que entonces ellos regresarían pronto nuevamente a su tierra. Lo que no sabían es que ya Dios había decretado, el Dios que decreta, y es el único que decreta. El Dios que decreta ya había establecido un plazo, 70 años tenían que esperar en aquel cautiverio para poder regresar libremente a su nación. Pero ante una necesidad siempre una oportunidad. En medio de su angustia se levantaron falsos profetas, dice el capítulo 29. ¿Y qué cree que hacían los falsos profetas en los tiempos de Jeremías? A mí me llamó poderosamente la atención, lo estuve estudiando esta semana. Eran unos motivadores. No, es en serio, lo lees más tarde y me das la razón. Eran unos motivadores que le decían a los que estaban exiliados, a los que veían compungidos, a los que veían tristes, le decían, espérate, que ya Dios nos va a liberar. Espérate, que ya viene la bendición. Espérate, que ya Dios nos va a contestar. Y Dios, en esta misma carta, instruye a Jeremías para que le diga a ese pueblo exiliado, no le creas a esos falsos. No le creas a esos motivadores. No le creas a esos mentirosos. Porque yo no he dicho que volverán todavía. Hay un plazo en el cual se establecerá mi disciplina y el pueblo tendrá que esperarlo. 70 años. Ahora bien, vamos a la carta. Jeremías 29. Vamos a leer qué fue lo que le dijo Dios al pueblo exiliado y veamos qué relación tiene esto con la participación de un creyente en el mundo. Jeremías capítulo 29, verso 1, por favor, acompáñame con la lectura de estos primeros 7 versos. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia,
había desterrado, oiga el término que fuerte, había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los líderes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safrán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta decía: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envíe al exilio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, también casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Los exiliados estaban orando permanentemente para que Dios hiciera un milagro y se los llevara de nuevo para Israel. Y Dios sorprende a los exiliados ordenándoles que no esperen un regreso pronto, que no le crean a los falsos profetas que los emocionan con sus palabrerías. Y de inmediato le da una serie de instrucciones en la introducción de la carta, que como tarea pastoral usted leerá con profundidad durante esta semana. Le da una serie de instrucciones acerca de lo que debían de hacer durante su periodo de tiempo en su exilio en Babilonia. El Señor le instruye al pueblo y le da algunas órdenes. La primera, Dios les dice: dejen de estar pensando que yo los voy a hacer regresar. Ustedes tienen más bien que reenfocarse. Tienen que echar raíces en Babilonia. Echen raíces. Dejen de andar gastando el tiempo en oraciones infructuosas. Dejen de estar pensando que con una proclamación de un falso profeta, que yo no envié, que yo no instruí, que yo no le dije que hablara, que están hablando de su propio corazón, de su propio pecado, los está emocionando, pero que eso no va a suceder. Dios les dice: echen raíces, construyan casas, acomódense. Es más, elaboren hasta un proceso productivo, planten huertos, desen en matrimonio ustedes y también a sus hijos. Y es más, esperen nietos, porque la cosa va lenta. No es tan rápido como ustedes lo pensaron. Pero hay algo maravilloso de esto. Ellos eran exiliados. De una forma obligatoria fueron llevados a un proceso de migración no voluntario. Por supuesto que Nabucodonosor tenía fines comerciales, políticos y económicos con tal migración. Pero Dios instruye a su pueblo a través de esta carta. Le habla a su pueblo a través del profeta Jeremías para decirles que ahora ellos tendrían que echar raíces en Babilonia y que tendrían que demostrar a través de la fe ser productivos en la sociedad en la cual ahora vivían. Mis hermanos queridos, aquí vemos una instrucción hace 2800 años que Dios le dio a Israel, que es absolutamente brillante en el marco de lo que Costa Rica está viviendo hoy, en esta era de transformación política y social que estamos a punto de celebrar en nuestro país, con las próximas elecciones y con las enormes necesidades que Costa Rica tiene como nación
y que todos nosotros experimentamos y vivimos. Una de ellas, por la cual oramos de forma permanente aquí en nuestra congregación, es el tema de la seguridad. Pero hay muchísimas más necesidades que hemos estado percibiendo y que por las cuales también oramos. El lógico avance y la necesidad de ver un país que cierra las brechas de la competitividad, un país que trabaja para disminuir los niveles de pobreza, de desempleo, de empleo informal, la brecha social que existe en el desempleo femenino, que no es el mismo que el desempleo general, de las oportunidades sociales de desarrollo que tiene la mujer en nuestro país. Es un tema ampliamente investigado y visto. Temas de infraestructura, todos nos quejamos de las famosas presas, le decimos así en Costa Rica. La competitividad en nuestros puertos, en nuestros aeropuertos, la situación de incluso de hacinamiento y riesgo que tienen nuestros centros penitenciarios, la urgente necesidad de un proceso de reingeniería que requiere la Caja Costarricense del Seguro Social con listas de espera. Dicen que hay más de 1 millón de personas esperando una cirugía en este país. Y hay personas que tienen programada una cirugía en 20 años. Mis queridos hermanos, Costa Rica está viviendo una serie de necesidades profundas. Y hay una pregunta que debe surgir a partir de nuestra evaluación de esta predicación, debe de ser esta. Así como Dios instruyó al pueblo que fue exiliado, ¿qué instrucción nos estará queriendo decir el Señor hoy a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar y cómo Dios nos quiere hablar en medio de esta predicación? Donde estamos viendo a Dios decirle a su pueblo, ahora exiliado, que tienen que creer y que tienen que reorientarse, porque aunque vivan en la tierra que no fue la que Él les dio, ellos tienen que llevar el principio de la fe y ser productivos en esa sociedad. La pregunta es, ¿qué es ser productivo en nuestra sociedad? Ser productivo implicaría estar quejándose todos los días de estas falencias y necesidades que nuestro país tiene. Ser participantes activos a través de nuestra fe y de nuestras acciones, aquellos que están involucrados en actividades de índole social, para que nuestro país mejore, para que nuestro país se transforme. Damos gracias a Dios por nuestra iglesia local, porque nuestra iglesia local forma parte de un encadenamiento de mejora de nuestra sociedad y nuestra cultura, porque entendemos que somos un recurso que Dios puede y está usando para que nuestra sociedad sea mejor. Y esta es una gran pregunta que debemos de llevarnos de esta predicación. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano creyente, como un cristiano que también es ciudadano de mi país, o como alguien que emigró, pero que ahora abrazó esta nación como su patria, para poder contribuir a la productividad de esta sociedad? Dios instruyó a su pueblo para que fueran productivos en aquella ciudad, en aquella sociedad, que no era la de ellos mismos. No fue la tierra que Él les dio, pero que ahora por causa de su pecado y de su desobediencia fueron exiliados. Y aún en esa condición, Dios le demanda a su pueblo que sean productivos en Babilonia. Dios les dice, multiplíquense allá y no disminuyan. Prosperen. Y Dios les enseña, mi bendición para ustedes no depende de un sitio geográfico. Mi bendición para ustedes estará donde ustedes estén. Mi presencia estará con ustedes, incluso en Babilonia. Dios le dice a ese pueblo, busquen el bienestar. ¿Lo vieron? Qué hermoso la forma como les dice. Busquen el bienestar de la ciudad. Busquen el bienestar de esa ciudad. No busquen maldecir esa tierra. No busquen
que esa tierra se arrepienta de haberlos llevado. Busquen el bienestar de la ciudad. En esta orden que Dios le da al pueblo deportado, vemos un principio espiritual fabuloso de ciudadanía bíblica, el cual reza que todos nosotros, habitantes de una nación, hayamos migrado o si nacimos en esta nación, debemos de actuar en favor del desarrollo de nuestro país. Dios les ordenó entonces a el pueblo exiliado, a los deportados: busquen el bienestar de la ciudad, pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Nosotros, la iglesia, comprendemos este principio claramente, porque si hay algo que Dios nos ha hablado a través de la iglesia, es que la fe no es vista en la Escritura como algo individual. La fe se trata de lo colectivo. Este acto que acabamos de hacer, de venir aquí a orar los unos por los otros, es una manifestación completamente visible de la voluntad de Dios para la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no es una obra individualista. Más bien, es totalmente comunitaria. Y este es el mismo sentido de la instrucción que Dios le da al pueblo de Israel al decirles: el bienestar de ustedes va a depender del bienestar de la ciudad. Y qué absoluta sabiduría tiene este consejo de Dios. Porque ¿cómo podríamos vivir en bienestar cuando nuestra sociedad está en un aprieto económico, religioso, espiritual, político? Hemos observado con detenimiento lo que ha sucedido en nuestros países vecinos que viven en la sombra de una dictadura. Cómo estas dictaduras provocan un empobrecimiento sistemático en todo el orden de la sociedad, incluyendo en el plano religioso y espiritual de un pueblo. Justamente aquí el consejo que vemos en Jeremías 29 nos da la evidencia absoluta de que el bienestar, incluyendo de la iglesia, también depende del bienestar de nuestra sociedad. Por eso es que no podemos hacernos los ciegos. Por eso es que no podemos dejar de observar lo que sucede en nuestro país. Por eso es que no podemos dejar y pensar de que allá ellos que se pierdan, que se mueran, porque ellos son del mundo y nosotros somos del cielo. Eso sería una anticuada e irracional forma de ver la vida espiritual. No es cierto que la iglesia no debe de participar de la sociedad. ¿Cómo es posible pensar así? Si somos parte de la sociedad, es evidente que nuestra participación tiene que ser distinta, porque nosotros tenemos la revelación de un reino que quiere transformar el mundo. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo. Una pregunta entonces, volviendo a Jeremías 29, es: ¿de qué forma el pueblo exiliado debía de buscar el bienestar de la ciudad? Dios les ordenó: busquen el bienestar, echen raíces, siembren, coman, den hijos, cásense y también casen a sus nietos y a sus hijos. Pero Dios se los contestó. ¿Cómo es que el pueblo de Dios debía de buscar el bienestar de la sociedad de Babilonia? Dios les dijo, por medio de la oración, les dijo: pidan al Señor por ella. Ahí está el detalle. Ahí está uno de los grandes fundamentos de la participación ciudadana de un creyente en una nación. Pidan al Señor por ella, les dijo. O sea, pídanme a mí que yo derrame bendición sobre esa tierra. Pídanme a mí que yo le abra las ventanas de los cielos a esa nación y prosperen. Pídanme a mí, les dijo el Señor. La oración del pueblo de Dios, bajo el contexto del pensamiento bíblico que hemos visto en Jeremías 29, es una acción absolutamente política.
y plenamente cívica. Y así lo estableció el Señor. Hay que repensar la famosa frase de un cristiano no debe involucrarse en política. Creo que hay que repensarlo muy bien. Cuando reestudiamos un texto como Jeremías 29, vemos más bien la obligación, la responsabilidad de que los creyentes nos involucremos de forma honesta, responsable, activa, transparente, ética, en nuestra sociedad. Porque la sociedad en la que vivimos es nuestro campo de trabajo y ministerio. Porque es allí donde Dios nos envió para transformar el mundo. Nosotros no vivimos en una burbuja. Nosotros no debemos de estar aislados del mundo. Nosotros no debemos dedicarnos solamente a juzgar y criticar lo malo del gobierno o lo que sucede en nuestra sociedad. Nosotros somos llamados a ser parte de la transformación y un paso, un hecho, una actividad en la cual Dios instruye de forma directa a su pueblo. Lo vemos así en el libro de Jeremías, capítulo 27, es: pidan al Señor por esta ciudad. Pidan al Señor por ella. Es una instrucción contundente, clara. No requiere mucha profundidad ni mucho análisis. Me preguntaba anoche Joana, ¿esta predicación de hoy qué tal? Y le digo, muy sencilla. Es muy instructiva, es muy directa, no da pie a ningún tipo de interpretación quebrada. Es directa, es completamente sencillo entender este mensaje del Señor para nosotros. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Eso ya no son los tiempos nuestros y ya han pasado muchos años. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento el principio sigue siendo el mismo. Y traje otro caso que fue el que utilizamos el miércoles aquí pasado para clamar al Señor por el país, que estuvimos clamando hermoso, fue el culto del miércoles pasado, donde el Señor nos habló acerca de la responsabilidad que como iglesia levantemos nuestra voz de clamor por Costa Rica y por las próximas elecciones. Y ese capítulo está en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2. Lo invito a que vaya conmigo entonces al Nuevo Testamento y veamos ahora un paralelo de este capítulo 29 de Jeremías, pero ahora en el Nuevo Testamento. Ahora Pablo instruyendo a la iglesia. Ahora Pablo instruyendo a los discípulos y discípulas de Cristo. Pablo refuerza ese mandamiento bíblico, pensamos. Y Pablo refuerza la idea que debe de estar constante en el pensamiento cristiano de cómo somos responsables ciudadanamente ahora como cuerpo de Cristo. Y que debemos de quitar de nuestro pensamiento que nosotros no tenemos ninguna clase de responsabilidad social o que estamos como alguien antagonista en el mundo. Todo lo contrario. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 8 versos, por favor. Así que recomiendo, escuchen a Pablo, así que recomiendo, ante todo, nos está dando una orden de prioridad aquí, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Y ahorita nos vamos a preguntar para qué esto. Porque esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Y aquí está la razón. Pues Él quiere, esta es la voluntad de Dios, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los no judíos para enseñarles la verdadera fe. Quiero pues
que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con santidad, sin enojo ni contiendas. En este pasaje que hemos leído, una vez más la Biblia nos vuelve a confrontar con la responsabilidad que tenemos los creyentes, los cristianos, los discípulas de Cristo, para tomar la prioridad de la oración y nuestra relación en la vida ciudadana. Es muy importante que hoy aquí, de una forma a corazón abierto, como siempre digo yo en las predicaciones, nos preguntemos a nosotros mismos, sí es cierto, Daniel, ¿hace cuánto yo o cómo oro yo por este país? ¿Realmente oro por esta nación? Bueno, algunos van a tener que preguntarse si están orando. Espero que no muchos. Espero que no sean muchos los que se estén preguntando eso, si están orando o no, pero los que oran deberíamos de preguntarnos, ¿y realmente oro por Costa Rica? ¿Realmente estoy orando por alguna necesidad que tiene este país? En términos de educación, en términos de desarrollo agropecuario, en términos de puertos, en términos de turismo, que es la principal fuente de ingresos de esta nación, en términos de los socios comerciales que tiene Costa Rica en el mundo, principal de ellos Estados Unidos. ¿Estaremos orando por Costa Rica? Hoy aquí, en este pasaje que hemos leído, Pablo nos da no solamente una orden, Pablo nos da una orden prioritaria. Él dice, ante todo. Ante todo. ¿Qué sería el ante todo? Bueno, tantas actividades que nos gusta hacer en la iglesia, pero un ante todo debería de ser la oración. Y es increíble porque esto es uno de los pocos pasajes en el Nuevo Testamento donde Pablo se refiere a la oración de varias formas. Dice, hagan plegarias, hagan oraciones, hagan súplicas y den gracias por todos. Eso lo explicamos el miércoles pasado cuando oramos. ¿Qué significa cada una de ellas? Aquí no es el enfoque de esta predicación. Pero qué impresionante lo vasto, lo claro, lo contundente y lo profundo que fue el apóstol Pablo en instruir al cristianismo a que como parte de su obligación y responsabilidad social es que oren por todos. Y hace un énfasis político y social. Él dice, deben de orar por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Quiénes son esos? Son los gobernantes, son los gobernadores, son los líderes políticos de un país. Aquí como congregación, en nuestros miércoles de oración, siempre enfatizamos la responsabilidad de orar por los diferentes poderes de la República. Poder ejecutivo, el poder legislativo, poder judicial. Estamos a favor, absolutamente a favor, de que estos tres poderes coincidan desde un diálogo en pro y en beneficio del desarrollo de Costa Rica, de las urgentes necesidades que tenemos. De una nación que realmente enfoque no intereses partidarios ni banderas personales, que no utilicen la contienda, que utilicen el diálogo y un diálogo con construcción, un diálogo que propicie, cuyo interés sea no los intereses particulares ni personales, sino el desarrollo de Costa Rica. Eso es lo que oramos. Y aquí tenemos un recurso adicional que te doy para que sigamos orando durante estos días. Esta semana volveremos el miércoles a orar. Y gloria a Dios por el grupo de mujeres que estarán aquí orando también el sábado previo a las elecciones presidenciales. Invitamos a las mujeres desde las 8 de la mañana. Joana ha hecho una convocatoria y el grupo de Esencia para que vengan en ayuno y oración el próximo sábado a clamar por Costa Rica, a clamar por esta nación. Pablo nos dice en esta carta cuál debe de ser el objetivo de estas oraciones por las autoridades políticas. Pablo dice que tenemos que rogar para que tengamos paz y tranquilidad, para que llevemos una vida devota y digna. Otra forma de verlo es decir,
oremos para que sobre este país haya libertad, para que el evangelio sea predicado. Pues no habrá tranquilidad verdadera, no habrá paz verdadera, no habrá vida devota y digna si Cristo no es glorificado en una nación. Si usted y yo pensamos que es un político o un partido político, una candidata o un candidato el que va a transformar a Costa Rica, creo que estamos siendo un poco inocentes. El único Dios que puede transformar la sociedad, ese Dios que puede traer un verdadero y genuino avivamiento, que es una absoluta y gloriosa necesidad de la palabra de Dios sobre un país, para que entonces ese país escuche el evangelio y responda en arrepentimiento al Señor, entregándose plenamente. El único que puede producir eso en una nación se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo dice en este consejo que nos está dando y en esta recomendación que tenemos que orar, que debemos de rogar por esa libertad que el evangelio produce en la sociedad, en la cultura. Por eso Pablo dice en este mismo capítulo que hemos leído, pues él quiere que todos sean salvos. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Cómo es que Dios lleva la salvación a las comunidades? ¿Cómo Dios lleva la salvación a los vecindarios? ¿Cómo Dios lleva la salvación a una familia? ¿Cómo Dios lleva la salvación al corazón humano si no es a través del evangelio? Johanna leí ahora Hechos capítulo 20, cuando Pablo y Silas, Pablo detiene al carcelero que se iba a suicidar y le dice, si crees serás salvo tú y tu casa. Eso ha sido un término controversial, porque algunos piensan, ¿pero cómo? ¿Por qué le ofreció salvación para su familia? Si la salvación es un hecho individual. Y es que hay que entender un poco el contexto del pasaje, porque además con el pasaje, si sigues leyendo, te das cuenta que Pablo y Silas fueron a la casa de este hombre y les predicaron. ¿Y qué cree que pasó? Entonces, no es porque creyó Daniel que se salva la familia. Es que la lógica espiritual del Nuevo Testamento enseña de que si conociste a Cristo, tienes la responsabilidad de llevar ese evangelio a tu casa, a tu familia, a los tuyos, para que escuchen el evangelio y ellos respondan al evangelio en arrepentimiento y fe. Pues es el mismo principio de Pablo que estamos leyendo aquí. Dios quiere que el ser humano conozca el evangelio, porque solo a través del evangelio podrá recibir salvación. El evangelio no es un virus que se transmite porque te sentás a la par de un cristiano. El evangelio requiere conversión, arrepentimiento verdadera, un arrepentimiento genuino, una transformación genuina. Y eso solo sucede cuando hay predicación, cuando hay discípulos que hacen a otros discípulos a través del evangelio. No hay forma de transformar la sociedad si no es a través de este método. No existe. Bíblicamente no lo hay. Nosotros podemos seguir creyendo que es un político o una política la que nos va a transformar la nación. La iglesia cree en un acto de responsabilidad ciudadana que tenemos que ejercer en la obligación y el derecho al voto, pero que nuestra esperanza es mucho más profunda, que nuestra esperanza viene del Señor, que transformará y puede transformar nuestra sociedad, nuestro país, de forma sistemática. ¿Cuál debe de ser la actitud de un creyente que ejerce sus obligaciones ciudadanas? Verso 8. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con santidad, sin enojo ni contiendas. Y qué bueno este versículo para el momento histórico de Costa Rica, donde hay debate de ideas y ves a los candidatos, porque es impresionante lo que sucede. Cuando hay un debate que no se pelean entre los candidatos, uno que dice, qué debate más aburrido. Pero pasa eso, ¿no? Que entonces si se pelean ahí en público, qué buen debate que estuvo. Porque al final no es lo que queremos escuchar, no son las ideas de los candidatos, lo que queremos ver es peleándose. Y eso toca nuestra carnalidad, nuestra naturaleza carnal. Eso está en la cultura incluso nuestra. Pero Pablo exhorta a los cristianos en este pasaje
y nos dice cómo debe de ser nuestra participación ciudadana. Sin ira ni contienda. Ahora que Joel es un adolescente que tiene más conciencia del proceso electoral, ayer salimos a hacer bulla un rato en el carro y sacar una bandera. Y entonces, oiga, nos movimos 300 metros de la casa. Y aquí está Joel de testigo. Y en 300 metros oímos un grito de una ofensa al partido de la bandera que sacó Joana ahí. Y Joel se quedó asustado. Le dice, mamá, mejor guarde eso. Tomamos el principio de este pasaje que estamos leyendo. La política y el ejercicio ciudadano o el ejercicio democrático no es una oportunidad ni para contienda, ni para peleas, ni para ofensas. Y en eso la iglesia tiene que distinguirse de su participación social. Es posible que aquí haya una diversidad de elecciones de candidatas o candidatos distintos, pero eso no tiene que dividirnos como iglesia. Porque creo que todos coincidimos en un hecho. Queremos el bienestar de Costa Rica. Quizás como observador político, percibo que eso ha sido un beneficio de la caída del bipartidismo de Costa Rica. Porque hace unos 30 años, 40 años atrás, si su familia era un partido, usted tenía que votar por ese partido. Porque si no, te descomulgaban también. ¿Cómo que me salió perico? Le decía a mi papá, ¿verdad? ¿Cómo que me salió calderonista? Ese bipartidismo, cuando cae, ¿verdad? Porque eso está claro a nivel político y sobre todo las últimas elecciones lo han demostrado tácitamente, ha provocado esto, que haya un mayor entendimiento de que lo que busca un ciudadano cristiano en el país es el bienestar de esta nación. Y hoy entendemos que el bienestar, como lo dice Pablo en este pasaje, requiere de que el próximo gobierno de este país, y por esto oramos y estaremos orando el próximo miércoles, no obstaculice, ni prohíba, ni bloquee ninguna acción que tenga que ver con la expansión del reino. Más bien oramos para que el próximo gobierno, de quien sea, el que Dios elija que gobierne este país, facilite, promueva, dé beneficios para que el evangelio siga siendo predicado. Y esa tiene que ser nuestra oración, según el apóstol Pablo en este capítulo 2 de Primera de Timoteo. Se fue el tiempo, termino con mis observaciones finales a nivel pastoral. La Biblia instruye que los cristianos no hemos sido llamados a vivir fuera del mundo, sino en él. Para una profundidad sobre esto, lea Juan capítulo 17. Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Sí, que nos guarde de eso, de la mentira, de la trampa, de la falsedad, de sus propios dioses, de la idolatría. El deseo del Señor es que reflejemos su luz en este mundo oscurecido por el pecado, siendo ciudadanos responsables en nuestro país o en el país que habitamos. Proverbios capítulo 14, verso 34. Enseña que la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Hoy escuchamos en los debates por la presidencia de la República necesidades concretas, tangibles, reales de nuestro país. Pero déjeme decirle una que quizás es la más profunda y la más destructiva que tiene nuestra nación. Y ese es el pecado. Y la Biblia lo enseña. Cuando la justicia enaltece una nación, el pecado hunde una nación, porque el pecado deshonra al pueblo. Por tanto, iglesia amada, hago una exhortación pastoral hoy a unirnos verdaderamente por la oración de Costa Rica, en oración por el bienestar de Costa Rica. Oremos por el bienestar de esta sociedad, de esta nación. Verdaderamente tomémonos en serio nuestra
responsabilidad ciudadana y nuestras demandas bíblicas y nuestra responsabilidad bíblica. Si usted fue el que contestó, no, yo nunca oro por Costa Rica. Le invito a meditar en esa decisión. Hoy somos llamados a orar y bendecir esta nación y ser participantes a través de la fe de un acto de política como es buscar en oración el bienestar de esta nación, que es actuar como creyente en esta nación. Motivos de oración: oremos por la predicación del evangelio en nuestro país. Oremos para que más discípulos de Cristo se convenzan y decidan trabajar en el reino de Dios y en su expansión. Oremos por una nación que se arrepiente, que se vuelve al Señor, que escucha el evangelio y cree en la obra redentora. Oremos, como dice Pablo, por la paz y el progreso de nuestra nación. Oremos por las autoridades civiles, por las próximas elecciones presidenciales y de diputados. Oremos para que este nuevo parlamento o legisladores, así como el Poder Ejecutivo, trabaje con integridad y no obstaculizando la expansión del evangelio. Oremos también por el testimonio de la iglesia en esta nación. Oremos para que realmente reflejemos en el mundo la disposición correcta con la cual el Señor nos ha establecido en esta nación. Oremos para que la iglesia dé un mensaje claro, contundente, transparente, ético, de lo que significa ser un ciudadano del reino de Dios que vive aquí en la tierra, que es parte de la sociedad de su nación. La Biblia enseña que somos ciudadanos del cielo, Filipenses capítulo 3, pero que tenemos una responsabilidad de comportarnos de una manera digna del evangelio de Cristo. Bueno, ¿qué significa eso en términos políticos, sociales? Somos creyentes que respondemos de forma dedicada a nuestras obligaciones ciudadanas, llámese impuestos, llámese el cuidado de nuestra ciudad, llámese al tema de la forma en cómo vivimos en comunidad, cómo tratamos a nuestros vecinos, cómo participamos de nuestro derecho al sufragio, cómo participamos de las necesidades de nuestra nación. Qué hermoso como lo dice Pablo en Filipenses, comportándonos de una manera digna del evangelio de Cristo. Eso implica la forma en cómo yo conduzco, cómo reacciono a los que nos tocan el pito ahí en la calle o a los que por una bandera se dan la oportunidad de ofender. Exhorto a la iglesia a salir a votar el próximo domingo, 1 de febrero, a ejercer este derecho con conciencia e información, sirviendo a nuestra nación y a su democracia, rogando al Dios Todopoderoso por las autoridades civiles que vendrán y que el evangelio siga siendo predicado. Quiero invitarte a estar en pie y terminar en oración. Deseo terminar en el mismo capítulo 29 de Jeremías, porque ahí hay un verso que es precioso y que creo que se adapta muy bien para nuestro tiempo, que es Jeremías 29:11. Ahí está en la pizarra, lo puedes ver. Dios le dijo a su pueblo, le mandó a decir a través de la famosa misiva, aparte de la famosa carta que vimos hoy, un pedacito. Oiga lo que le dice Dios a ese pueblo sufriente que estaba en el extranjero, que estaban ahora en Babilonia. Yo sé, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Qué planes? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hoy los políticos inteligentemente y los mercadólogos han utilizado términos como esperanza en sus campañas políticas,
Futuro, esperanza, son términos que se usan en campañas políticas. Pero Dios aquí no está haciendo política. Aquí Dios está dando una declaración de bendición para su pueblo. Una declaración que nosotros también debemos de creer y podemos confiar hoy que así es. Hoy suplicamos al Señor por el futuro de esta nación y por la verdadera esperanza que no va a ofrecer un partido político, ni un grupo político, ni un candidato a la presidencia. Es Jesús, nuestro Señor, la verdadera esperanza, con la cual deseamos y anhelamos que este país sea bendecido, solo en la fe, a través de Cristo. Pero hoy, como iglesia, oramos por esta nación. Padre, gracias por darme la oportunidad de predicar en esta mañana este sermón que pusiste en mi corazón. Gracias por hablar a nuestra vida, enseñarnos un principio fundamental de la fe, que es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, Señor, sobre nuestra nación. Hoy en el nombre precioso de Cristo, nos conmovió el mensaje que le diste a aquel pueblo exiliado en Babilonia. Echen raíces, multiplíquense, no disminuyan y busquen el bienestar de la ciudad. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Hoy, Señor, como se lo instruiste al pueblo de Israel y como Pablo instruye a la iglesia, hoy pedimos por nuestro país, Costa Rica, por estas futuras elecciones democráticas que viviremos el domingo entrante. Hoy te suplicamos, Señor, para que tú bendigas a esta nación y estas elecciones que vendrán, conforme a tu voluntad, conforme a tu obra gloriosa, dirijas en paz, sin contienda, sin agresiones, sin violencia, de una forma limpia, transparente, estas próximas elecciones, mi Señor. Bendecimos el proceso democrático, el regalo que le has dado a esta democracia por décadas. Bendecimos nuestra nación y buscamos el bienestar de esta ciudad. Hoy, Señor, imploramos por todas estas brechas que Costa Rica manifiesta en términos de seguridad, educación, salud, inversión, trabajo, competitividad, infraestructura. Hoy, Señor, oramos suplicándote por el bienestar de esta nación, pues su bienestar también será para nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos por Costa Rica, por nuestro país. Hoy elevamos una acción política plenamente cívica, al creer que Dios bendecirá a este país, le dará futuro y esperanza, como lo dice Jeremías 29. Porque tu pueblo, tu iglesia, Señor, hará la tarea que nos corresponde, no repartirnos puestos políticos, sino predicar el evangelio, que esa es nuestra misión. Esta es nuestra tarea. Hoy, Señor, dirige a tu iglesia a llevar este evangelio por todas las comunidades de esta nación, a todas las personas de este país, para que escuchen y crean y respondan en obediencia a la gloriosa obra de nuestro Dios. Ayuda a la iglesia de nuestros tiempos, para que nuestra fe sea verdaderamente productiva en la sociedad y no simplemente un desfile de emociones que se predican desde un altar. Hoy, Jesús, oro por una iglesia transformadora de sociedades y culturas, que a través del evangelio no teme predicar a tiempo y fuera de tiempo. Glorifícate, Dios poderoso, sobre esta nación, sobre tu iglesia en esta nación,
sobre tu pueblo en esta nación, para que entonces veamos la transformación que este país necesita. No es solamente el bienestar social, político, económico. Hoy oramos por el bienestar que trascenderá los tiempos y las épocas, que es el bienestar de tu reino, que promete vida eterna, salvación, perdón de pecados para aquel que lo crea y una vida contigo, Señor, por la eternidad. Esta es la obra que anhelamos ver en Costa Rica, una nación que se rinde a ti, una nación que es sana por el Evangelio de Cristo. Gracias, mi Señor. Bendecimos Costa Rica y estas próximas elecciones sean dirigidas en un acto de tu soberanía, de tu gloria, de tu amor, de tu verdad. En el nombre soberano de Cristo, oramos creyendo y cumpliendo tu palabra. Ante todo, orando, suplicándote a ti, Señor. Gracias.